Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Talma y soy ayudante graduado de la cátedra, así que en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son las arritmias cardíacas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el corazón, que es un órgano hueco que presenta 4 cavidades, pesa aproximadamente 300 gramos y se ubica en el mediastino, sobre el diafragma, ¿sí? Y en el medio de los dos pulmones. Eh, bueno, posee un gasto cardíaco de entre 4 y 5 litros por minuto en reposo. Esto puede variar, de acuerdo a si hay algún trastorno como fiebre, ¿sí? O algún estado de hipermetabolismo, o realizamos ejercicio que pueden llegar a los 20 litros por minuto. En cada contracción, el ventrículo izquierdo eyecta alrededor de 70 mililitros de sangre. Bueno, como habíamos dicho, posee 4 cavidades, ¿sí? También posee 4 válvulas, ¿sí? Las aurículos ventriculares, que tenemos la mitral y la tricúspide, y las pulmonares, ¿sí? La válvula de la arteria pulmonar y de la arteria aorta, ¿sí? Que son llamadas las válvulas semilunares. Eh, bueno, también en su interior posee lo que es el endocardio, que es la pared que revierte el lado interno del corazón. Después tenemos el miocardio, que es la capa muscular propiamente dicha. El ventrículo izquierdo posee una capa muscular 2,5 veces más gruesa que el ventrículo derecho por la función de la presión que ejerce continuamente, ¿sí? Para la eyección de la sangre. Como tiene que vencer una presión mayor que la del ventrículo derecho, que tiene que vencer la presión pulmonar, es por eso que el ventrículo izquierdo está engrosado. Y afuera tenemos el pericardio, ¿sí? Que está cubierto por lo que es el pericardio, que tenemos el pericardio visceral, ¿sí? Que es la capa cartilaginosa que recubre la víscera, y tenemos el pericardio visceral, ¿sí? Y entre estas dos capas tenemos el líquido pericárdico, que lo que nos hace es, nos ayuda, digamos, para que no haya, ahí se me cae la compu, no haya una fricción, ¿sí? Para que en la contracción y relajación sea más móvil, digamos. Bueno, a modo de repaso también, recordemos que todo lo que ingresa a las aurículas, tanto derecha como izquierda, se llama vena, ¿sí? En la aurícula derecha la vena cava superior e inferior, y en la aurícula izquierda las venas pulmonares. Todo lo que sale de los ventrículos se llama arteria, ¿sí? En el ventrículo derecho la arteria pulmonar, y en el ventrículo izquierdo la arteria aorta. Y bueno, y esta es como está revestido el corazón, como está irrigado, porque obviamente es un órgano y requiere oxígeno, nutrientes, glucosa, ¿sí? Para su correcto funcionamiento, y está irrigado también por lo que son las arterias, ¿sí? Bueno, se bifurcan, nacen como vemos acá abajo, nacen acá de lo que es la arteria aorta ascendente, ¿sí? Vemos lo que es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿sí? A partir de ahí se van bifurcando, digamos, y van irrigando al tejido miocárdico, ¿sí? Así como también tenemos la irrigación que le lleva oxígeno y nutrientes al miocardio, también tenemos el drenaje venoso, ¿sí? Que ese drenaje venoso culmina en el ingreso a la aurícula derecha a través de la vena cava superior e inferior. Bien, vamos a hacer también un pequeño repaso de lo que es, lo que es la despolarización, ¿sí? Y repolarización miocárdica, la conducción eléctrica del corazón. Acá vemos un ejemplo que vendría a ser cómo funciona, ¿sí? La contractibilidad cardíaca. Acá tomamos de ejemplo de lo que son las células cardíacas. Acá tenemos una célula que está en reposo. Fíjense cómo en el exterior tenemos iones positivos, en su interior hay iones negativos. Entonces, se inicia el impulso, ¿sí? De despolarización. El corazón tiene el corazón tiene la particularidad de que tiene automatismo, ¿sí? Y excitabilidad. Entonces se comienza todo lo que es la fase de la despolarización. Vemos como los iones negativos, ¿sí? Salen al exterior e ingresan los iones positivos, ¿sí? Entonces acá vemos el inicio de la despolarización. Es una célula parcialmente despolarizada y parcialmente contraída.
Acá la que vemos acá es una célula plenamente despolarizada. Fíjense que los iones negativos están en el exterior, los iones positivos están en el interior de la célula. Entonces estamos hablando de que la célula cardíaca está despolarizada y contraída, ¿sí? Imagínense, esto es una célula. Imagínense que la despolarización, ¿sí?, se va realizando casi como en cascada, digamos, ¿sí? Bien. Una vez que la célula está despolarizada y contraída, vuelve a lo que es la fase de repolarización, ¿sí? Vuelven a ingresar a hacer el intercambio de iones, ¿sí? El negativo por el positivo, ingresa nuevamente el negativo, y el positivo sale al exterior, ¿sí? Y se va repolarizando, ¿sí? Se va repolarizando, se va relajando, y acabamos nuevamente una célula que está plenamente repolarizada y relajada, para iniciar nuevamente, ¿sí?, lo que es la despolarización. Bueno, acá vemos, también es un poco lo que expliqué recién, ¿sí?, que bueno, se activan siguiendo una secuencia de activación preestablecida para que la contracción sea efectiva, ¿sí? Bueno, en condiciones normales, el nodo, digamos, el inicio del estímulo eléctrico, inicia en el nodo sinusal, que el nodo sinusal se ubica en la aurícula derecha, ¿sí?, en la desembocadura de la vena cava, cerca de la desembocadura de la vena cava. De aquí se activan las aurículas, ¿sí?, ambas viaja el impulso, ¿sí?, desde el nodo sinusal, ambas aurículas, ¿sí?, de arriba hacia abajo, y luego se transmite el impulso eléctrico al nodo auriculoventricular, que también se ubica en la pared septal, ¿sí?, de la aurícula derecha. A través de ahí se conduce, sigue conduciéndose el impulso a través de lo que es el haz de His, ¿sí?, y lo que son las ramas izquierdas, las ramas derechas y las fibras de Purkinje. Bueno, acá tenemos lo que son las propiedades de las células cardíacas del corazón, ¿sí? Habíamos hablado de lo que es el automatismo, que el corazón puede comenzar lo que es la actividad de despolarización, ¿sí?, sola. Es más, cuando retiran, por ejemplo, lo que es el corazón, ¿sí?, de lo que es el cuerpo humano, digamos, muchas veces se sostiene el latido, ¿sí?, por una cierta cantidad de tiempo. Quiere decir que las células miocárdicas poseen automatismo para lo que es su contracción y relajación. También tiene la propiedad de lo que es la excitabilidad, ¿sí?, que una célula cardíaca responderá a un estímulo eléctrico, ¿sí?, cambiando su composición iónica. Y la conductibilidad, ¿sí?, que quiere decir esto, que una célula cardíaca va a conducir, ¿sí?, el impulso eléctrico a otra célula cardíaca para que también se despolarice y se contraiga. Bien, acá tenemos los diferentes tiempos, ¿sí?, que tardan en lo que es la conductibilidad eléctrica, ¿sí?, entre lo que es el nodo auriculoventricular, ¿sí?, en las fibras de Purkinje, ¿sí?, es el tiempo que tarda en conducir la actividad eléctrica. Bueno, esto es un GIF, ¿sí?, también como vemos que se inicia, ¿sí?, el impulso en el nodo sinusal, ¿sí?, viaja ante ambas aurículas, luego pasa a lo que es el nodo sinoauricular, ¿sí?, a través después pasa a lo que es el haz de His, ¿sí?, rama izquierda, rama derecha, y las fibras de Purkinje, que nos van a permitir lo que es la contracción de los ventrículos. Bien, acá tenemos también más de lo mismo, ¿sí? Bueno, un poco esto lo quería traer de lo que es la lectura del electrocardiograma, para que repasemos, ¿sí?, para que entendamos bien y podamos ver un poco de lo que son las arritmias, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que es el papel milimetrado cuando hacemos un electrocardiograma. Fíjense que cada cuadradito chico mide 0,04 segundos, ¿sí? Y un cuadradito grande, que es este de acá, de los 5 milímetros, mide 0,2 segundos, ¿sí? Entonces, un segundo, en hoja de papel, un segundo, 2, 4, 6, 8, 10, son 5 cuadraditos grandes, ¿sí?
Entonces, 5 cuadraditos grandes del electrocardiograma equivale a 1 segundo, ¿sí? Cada cuadradito pequeño 0,04 segundos. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque cuando empecemos a ver lo que son las ondas de un electrocardiograma normal, las ondas normales, ¿sí? Vamos a tener que medir lo que es la onda P, el complejo QRS, ¿sí? La diferencia de tiempo que hay entre ambos, para poder, por ejemplo, si estamos ante un bloqueo, si estamos ante una arritmia ventricular o supraventricular, ¿sí? Bueno, esto también, un electrocardiograma posee tipos de derivaciones, las derivaciones bipolares, las monopolares, ¿sí? Y por último tenemos las que son las precordiales, ¿sí? Por ejemplo, las que son bipolares va a medir lo que es la diferencia entre un potencial eléctrico, entre un positivo y un negativo, ¿sí? Vemos cómo es que lo miden, ¿sí? Obviamente que va a depender de cómo coloquemos nosotros, ¿sí? Lo que son las ramas del electro, ¿sí? Acuérdense cómo era la secuencia, ¿sí? Negro, rojo, amarillo, verde, ¿sí? Acá tenemos lo que son las derivaciones monopolares. Lo que miden esto es como un plano o una vista frontal, ¿sí? Desde donde se encuentra ubicado el electrodo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ABR de right, ¿sí? Del vector right, de derecha, ABL left, de izquierda, y ABFF de foot, ¿sí? Generalmente lo que es el electrodo, el negro, no es contado, ¿sí? Bien. Y acá lo que tenemos son las derivaciones precordiales, que generalmente son 6, igual a veces piden lo que son los electrocardiogramas de 12 cuando se sospecha de infarto posterior, ¿sí? Entonces se sigue la secuencia de colocación, ¿sí? En el quinto espacio intercostal, línea axilar posterior, ¿sí? Línea escapular media, y así se va colocando. Bien, lo que hace esta es registrar la actividad eléctrica en una vista horizontal, ¿sí? Bien. Y bueno, como dato para agregar, generalmente lo que es B5 y B6 tienen una mirada un poco más cercana del ventrículo izquierdo, entonces la onda R es de mayor voltaje, ¿sí? Para las posiciones seguramente ya saben, ¿sí? Cómo colocarlo. Eh, Acuérdense siempre de palpar lo que son, bueno, la clavícula y los espacios intercostales, ¿sí? Traten de respetar, ¿sí? Los lugares donde deben colocarse lo que son estas derivaciones. Bien, bueno, acá tenemos un inicio de lo que son las ondas. Las ondas que nos vamos a encontrar son las PQRST y también la onda U. No es difícil de acordarse cómo se sigue en el abecedario. La onda P, que habla de lo que es la despolarización de ambas aurículas, ¿sí? Son al unísono, por eso vemos una sola onda P, ¿sí? Si hubiera una despolarización, unas ondas, una contracción auricular que no sea unísona, podríamos ver una magulladura en la onda P, ¿sí? La mano. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que es una onda, la onda P. Pero bueno, es una onda prolija, ¿sí? Que mide también 0,12 segundos, ¿sí? La primera onda que se ve, y como les dije, corresponde a lo que es la despolarización o contracción de ambas aurículas. Después tenemos lo que es el intervalo R, ¿sí? O Q, que se mide desde el inicio de la onda P, ¿sí? Hasta el comienzo del QRS. Después tenemos el segmento PR, que en este segmento tienen que prestar atención, que cuando veamos bloqueos, también vamos a traer nuevamente lo que es el segmento, ¿sí? Que se mide desde el final de la onda P al comienzo del complejo QRS, y es isoeléctrico, ¿sí? O sea que está en el nivel 0, digamos, ¿sí? Pero es isoeléctrico. No tiene deflexiones ni superiores ni inferiores. Después tenemos el intervalo QRS, que abarca desde el inicio de la onda Q hasta el término de la onda S, ¿sí? Corresponde a lo que son la despolarización ventricular,
mide menos de 3 cuadraditos pequeños, ¿sí? De 0,11 segundos. Y también tenemos que prestar atención a este intervalo, porque ese QRS puede estar o angosto o ensanchado, entonces ahí puede estar hablando también de algún tipo de alteración ventricular. Después tenemos lo que es el segmento ST, que se mide de lo que es que termina la onda S hasta, o el punto J, que también se ubica ahí, ¿sí? Donde termina la onda S. O sea que el segmento ST se mide desde termina la onda S y el inicio de la onda T, ¿sí? También es isoeléctrico. Después hablamos de la onda T, que es la repolarización ventricular, ¿sí? Y la onda U, que a veces aparece, a veces no, que habla de lo que es la repolarización de las fibras de Purkinje. Acá tenemos, ¿sí? La onda P, que corresponde a lo que es la contracción, ¿sí? O despolarización auricular. Este es el intervalo, es acá en naranja, R, el segmento R, ¿sí? Este de acá, que no debe ser mayor de 0,12, acá no tiene que ser mayor bueno, de 0,20, entre 0,12 y 0,20 acá. El complejo QRS, este es el que no debe ser mayor a 0,11 segundos, ¿sí? El que corresponde a lo que es la contracción ventricular, segmento ST, acá estaría el punto J, justo acá, ¿sí? Acá tenemos la onda T, que es el de la repolarización ventricular. La onda U aparecería acá, de menor tamaño, ¿sí? Y corresponde a la repolarización de las fibras de Purkinje. Bueno, ¿y cómo interpretamos un electrocardiograma? Bueno, lo primero tenemos que buscar es la onda P, ¿sí? Tenemos que ver si esta onda P es de características normales, o sea que no tiene ninguna magulladura, ¿sí? Sino que es una onda limpia, y el tiempo de lo que dure, ¿sí? Que no tiene que durar más de también de 0,12 segundos, bueno, y tiene que ser de aspecto normal, ¿sí? Si es normal, estamos hablando de una alteración auricular, porque obviamente corresponde a la contracción de las aurículas. Bueno, después de identificar siempre que vayan a ver un electrocardiograma, traten de seguir esta secuencia, ¿sí? Y se identifica la onda P, si es normal, después vamos a pasar a ver si existe un complejo QRS, si es de apariencia normal, ¿sí? Si es de apariencia anormal, si es más ensanchado, si mide más de los 0,11 segundos, de los 3 cuadraditos chicos, estamos hablando de una alteración ventricular, ¿sí? Porque recuerden que el complejo QRS corresponde a lo que es la contracción o despolarización ventricular. Después lo que tenemos que preguntarnos es si hay una relación, o cuál es la relación entre la onda P y el complejo QRS, ¿sí? Generalmente va la onda P y le precede el complejo QRS. No, le procede, ahí está, complejo P, onda P, perdón, y le procede el complejo QRS, ¿sí? Bien, y el tiempo entre ambos, entre la onda P y el QRS, no debe ser mayor de 0,20 segundos, si no estamos hablando de un bloqueo, ¿sí? Entonces, pasemos. ¿Hay onda P? ¿Es de características normales? Bien, perfecto. Vamos a pasar. ¿Hay onda R? ¿Hay complejo QRS? ¿Sí? ¿Es de características normales? Bien, perfecto. ¿Cuál es la relación entre la onda P y el QRS? QRS, ¿sí? Porque a veces me pasa que, por ejemplo, tenemos en los bloqueos de tercer grado la onda P por un lado, el QRS por el otro, ¿sí? O si hay mayor de 0,20 segundos, o sea, mayor a un cuadrado grande, estamos hablando también de un bloqueo. Bien, ¿qué podemos conocer con el electrocardiograma? No, podemos sacar la frecuencia cardíaca. Podemos establecer la frecuencia cardíaca en dos formas. Si es regular, tenemos una forma, y si hay ritmo irregular, lo vemos en otra forma. Cuando el ritmo es regular, lo que tenemos que hacer es posicionarnos, ¿sí? En una onda R que caiga sobre una línea gruesa, ¿sí? Un cambio de cuadrado grande, una línea gruesa como la que vemos acá. Entonces empezamos a contar, ¿sí? Entre línea gruesa y línea gruesa, ¿sí? Y vamos a seguir este algoritmo, ¿sí? Y la próxima onda R cayera acá, sería, está grabando, ¿no? Sí. Si la siguiente onda R cae en otra línea gruesa, estamos hablando de una frecuencia cardíaca de 300 por minuto. Si caería acá,
estamos hablando de 150. Si cae acá 100, 75, 60, y así sucesivamente. Como acá cae en el medio, entre 50 y 60, podemos establecer que esta persona tiene una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto. Ahora, ¿qué pasa si estamos con un ritmo irregular? Si estamos con un ritmo irregular, lo que tenemos que hacer es contar los complejos QRS, ahí se me desaparece el cursor, tenemos que contar los complejos QRS que hay en un total de 30 cuadrados grandes, ¿sí? ¿Qué 30 cuadrados grandes? Porque 30 cuadrados grandes equivale a 6 segundos, ¿sí? Cada cuadrado chico, perdón, si cada cuadrado grande equivale a 0,2 segundos, ¿sí? 0,2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? 5 cuadrados grandes es 1 segundo. 5, 10, 15, 20, 25, 30. O sea que 30 cuadrados grandes son 6 segundos. ¿Sí? ¿Qué tengo que contar en 6 segundos? Que yo después voy a multiplicar por 10, ¿sí? Y me va a decir cuántos complejos QRS va a haber en un minuto, ¿sí? En 60 segundos. Entonces ahí me va a dar las frecuencias, ¿sí? Los latidos por minuto. ¿Sí? No sé si se entendió. Bueno, acá tenemos un trazado que aparentemente es regular. Imagínense que si fuese irregular, ¿sí? Contamos, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Primero tenemos que contar, ¿sí? Marcar los 30 cuadrados grandes, que me van a equivaler a 6 segundos. Contamos cuántos QRS hay, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 complejos QRS y lo hago por 10. ¿Sí? Porque en 6 segundos tengo 9, ¿sí? En 60 segundos, ¿sí? Tengo 90. Bien. Bueno, después determinamos el ritmo cardíaco, si es regular o irregular, ¿sí? Bueno, eso se ve, ¿sí? Se ve en el electrocardiograma, si es regular o es irregular, viendo las ondas R. Por ejemplo, nos podemos posicionar en el pico de la onda R y medir el tiempo que hay entre uno y otro, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta si es regular o irregular. ¿Cuándo se dice que el ritmo es sinusal? ¿Sí? Tiene que cumplir estas 3 pautas, ¿sí? La primera pauta es que la onda P sea menor a 0,12 segundos, ¿sí? Menor a 3 cuadraditos. De morfología normal, ¿sí? Que no tiene que tener las magulladuras, ¿sí? Tiene que ser una onda P prolija. Después, que el QRS sea precedido por la onda P, ¿sí? Como habíamos dicho, PQRS. PQRS. Después que la frecuencia cardíaca sea dentro de los parámetros normales, entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Sí? Ahí hablamos de un ritmo sinusal. Entonces, una onda P normal, el QRS precedido por la onda P y la frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales. Si, por ejemplo, estamos ante una bradicardia o una taquicardia, hablamos de una bradicardia sinusal o una taquicardia sinusal. ¿Sí? Una bradicardia. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que son las arritmias. ¿Sí? Una arritmia es una alteración en la frecuencia y en el ritmo cardíaco que provoca que el corazón actúe con menor eficacia, ¿sí? Puede verse alteración en lo que es el inicio del impulso, ¿sí? O sea, en el automatismo, o en la propagación de los impulsos eléctricos, en la conducción, ¿sí? O sea que la arritmia puede verse lo que es el automatismo, que es al inicio, o a la conducción, que es a la propagación de los impulsos eléctricos. Tenemos diversas causas, ¿sí? Trastornos cardíacos, aterosclerosis, insuficiencia cardíaca, alguna patología valvular, secuela de IAM, ¿sí? Traumatismo cardíaco, una enfermedad sistémica como lo que es la anemia, hipotiroidismo, hipotermia, hipertermia, la toxicidad con fármacos, desequilibrio electrolítico, ¿sí? Trastornos del calcio, ¿sí? Acuérdense que el calcio, y el potasio también, el potasio es lo que más se ve, que son los conductores de los impulsos nerviosos, ¿sí? Miocárdicos, ¿sí? Actúan en la transmisión de impulsos, la transmisión de impulsos eléctricos, ¿sí? Del miocardio.
me salía, porque lo que es el calcio también actúa en lo que es la transmisión de impulso nervioso, ¿sí? Y el potasio en la transmisión del pulso eléctrico, en la contractibilidad cardíaca. Y los desequilibrios también del sodio también influyen. Bueno, dentro de lo que es la clasificación, vamos a tener según la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si tenemos una bradiarritmia o una taquiarritmia, o según el origen, si es auricular o si es ventricular. Si es auricular se llama supraventricular, ¿sí? Y si es ventricular, el origen es ventricular, ¿sí? Bien, según la frecuencia, acá tenemos, por ejemplo, un caso de lo que es una bradicardia sinusal, ¿sí? Acuérdense que hablamos de sinusal porque identificamos la onda P, ¿sí? Identificamos el QRS, fíjense el tiempo que hay entre la onda P y el QRS, ¿sí? Menor a 0,20 segundos. Entonces hablamos de una bradicardia sinusal. Presten atención acá. ¿Sí? Porque cuando hablemos de bloqueo, la diferencia entre la onda P y el QRS va a ser mayor, ¿sí? Es una bradicardia sinusal. En una bradicardia sinusal, los latidos por minuto son menores a 60, ¿sí? Entre 40 a 60. La característica, como les dije recién, de un ritmo regular, ¿sí? Y la onda P le antecede al QRS. Algunas de las causas que pueden causar una bradicardia sinusal es el uso o intoxicación por digitálicos, la hipertensión endocraniana, el abuso de lo que es propanolol, muchas veces se da propanolol para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? El IAM, la hipotermia, esta puede ser alguna de las causas. Después tenemos lo que es la taquicardia sinusal, ¿sí? Que también hay onda P, ¿sí? QRS, ¿sí? Un QRS de aspecto normal, y tenemos una frecuencia cardíaca entre 100 y 180 latidos por minuto, ¿sí? Hay un ritmo regular también. Bueno, también las causas pueden ser por fiebre, por hemorragia, ¿sí? Por anemia, algún tipo de shock cuando realizamos ejercicio, el consumo de, por ejemplo, lo que es cafeína. Bien, eso es fácil. Lo que es complicado es esta parte de las arritmias según el origen, que hay un montón, pero bueno, vamos a ver las más importantes, ¿sí? Las más que nada, en las que tenemos que identificar y dar aviso al médico, ¿sí? Para que se inicie un tratamiento, ¿sí? Más que nada con las que pueden llegar a ser mortales. Pero bueno, vamos a empezar con los que son las arritmias supraventriculares o auriculares. Por un lado tenemos lo que son contracciones auriculares prematuras o extrasístole auricular, que es cuando el corazón recibe una señal temprana para bombear, ¿sí? Parte desde lo que es el nodo sinusal, ¿sí? En lo que es el automatismo, digamos, en la aurícula, ¿sí? El impulso en la aurícula. Bueno, acá como dice, hay irritabilidad del músculo de las aurículas, que puede ser por acción de cafeína, alcohol, o nicotina, insuficiencia cardíaca congestiva, hipopotasemia, ¿sí? Tenemos una frecuencia cardíaca normal, entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Es decir que hay una excitabilidad, ahí está, del nodo sinusal que envía el impulso antes del momento normal, ¿sí? Es considerado un trastorno del ritmo cardíaco benigno, ¿sí? No se utiliza un tratamiento farmacológico y obviamente a lo que es esta contracción auricular prematura le procede un complejo QRS, ¿sí? Bien, se origina en cualquier parte de las aurículas, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, acá tenemos, como les dije, hay un ritmo regular, fíjense, entre onda P y onda P, tiene un ritmo regular, pero, ¿sí? Acá es, bueno, PQRS, ¿sí? Onda T, y acá, ¿sí? Nos viene lo que es la extrasístole auricular, ¿sí? La onda P, que fíjense cómo se encima sobre la onda T, ¿sí? Hay una extrasístole auricular y obviamente que le procede un complejo QRS, ¿sí? Onda T, QRS, ven que acá tenemos ciclos normales, ¿sí? Pero acá nuevamente se interpone, ¿sí? Una onda P, ¿sí? Y el complejo QRS. Bien.
habíamos dicho que es un trastorno generalmente benigno y que no requiere un tratamiento. Bien, acá tenemos lo que es la taquicardia supraventricular, ¿sí? Es una frecuencia cardíaca acelerada, cuya señal eléctrica se origina en lo que es en el nodo auriculoventricular, ¿sí? Bueno, lo más relacionado que está es con el estrés y la cafeína, ¿sí? El estrés, la cafeína, el consumo de tabaco también está relacionado, ¿sí? O algún tipo de efecto congénito. Fíjense que tenemos, bueno, acá estamos hablando de un ritmo regular, una frecuencia cardíaca que tenemos 300, 150, ¿sí? 140 y pico. Tenemos onda P, QRST, QRST, ¿sí? Bien. Acá, por ejemplo, lo que tenemos la particularidad es que la onda P a veces no se puede llegar a visualizar, ¿sí? O se encima sobre la onda T, ¿sí? Acá ya estamos hablando de una frecuencia cardíaca mayor, ¿sí? Si yo me posiciono, acá ven, encontré una onda R sobre un cuadradito ancho, 300, ¿sí? Acá estamos en 150, entonces estamos hablando de una frecuencia cardíaca de 170 aproximadamente de latidos por minuto, ¿sí? Bien. Tenemos una frecuencia cardíaca, como dice acá, entre 150 y 300 latidos por minuto, ¿sí? Las ondas son aparentemente normales, una onda T normal, bueno, la onda P no se puede llegar a visualizar muy bien, ¿sí? Y tenemos la característica que el complejo QRS es de duración normal, digamos, de 0,11 segundos, ¿sí? Bien, ¿cuál es el tratamiento de la taquicardia supraventricular? Supraventricular, ¿sí? Lo que primero se realiza es lo que es la maniobra vagal, ¿sí? Masaje del seno carotidio, me trabo, el masaje del seno carotidio, ¿sí? O lo que se le pide a la persona que realice la maniobra de Valsalva, ¿sí? Que lo que tiene que hacer es aguantar el aire, ¿sí? Y se le tapa la nariz y lo que se le pide es que trate de expulsar, ¿sí? O de soplar con la boca cerrada. Entonces, lo que hace esto es aumentar la presión intratorácica y estimular lo que es el nervio vago, ¿sí? Bien. Esta maniobra vagal no funciona, lo que se procede es a administrar adenosina, ¿sí? Endovenosa, bolo. 6 miligramos equivale a una ampolla, se administra de forma rápida, ¿sí? Seguida por un bolo de solución fisiológica endovenoso, ¿sí? Para que ingrese al torrente sanguíneo. Tenemos que corroborar la permeabilidad de la vía periférica, ¿sí? Antes de administrarla. Si no responde, se pueden administrar seguidamente 2 ampollas, ¿sí? Los 2 minutos se administran 2 ampollas endovenosas también de forma rápida, ¿sí? Seguida de un bolo de solución fisiológica, ¿sí? Si no se corrige, ¿sí? Lo que es la taquicardia supraventricular, lo que se puede administrar es verapamil o diltiazem, que son calcioantagonistas, ¿sí? Que se puede administrar también de forma endovenoso o vía oral, ¿sí? Lo que son, se tratan para tratar lo que es la hipertensión, ¿sí? O para lo que es el control del dolor cordial. Como última instancia, se puede llegar a lo que es la cardioversión eléctrica, ¿sí? Acuérdense lo que es la diferencia entre lo que es la cardioversión y la desfibrilación. La cardioversión lo que hace es identificar la onda R, porque ¿sí? Hay actividad eléctrica, ¿sí? Entonces identifica la onda R y manda lo que es el impulso eléctrico para la despolarización cuando la onda R no está activa, digamos, ¿sí? Igual no se preocupen porque estos tratamientos siempre van a ser guiados por un médico, ¿sí? El tratamiento de elección lo va a establecer lo que es el médico, ¿sí? En lo que es la taquicardia supraventricular paroxística, habla de que comienzan y terminan de forma súbita, ¿sí? Paroxística significa de vez en cuando, ¿sí? Muchas veces no duran más de 30 segundos, revierten solas, ¿sí? También tiene una frecuencia acelerada entre 150 a 300 latidos por minuto. Tenemos una onda P distorsionada,
¿sí? También se puede encimar sobre la onda T, ¿sí? Por la rápida contractilidad cardíaca, ¿sí? Y se puede llegar a presentar un QRS estrecho, ¿sí? Fíjense, acá yo cuento los cuadraditos pequeños y puede llegar a ser estrecho. Uno de los tratamientos también se puede implementar lo que es la morfina, el propanolol, ¿sí? Y lo que son los algoritmos para la taquicardia supraventricular que vimos recién, las maniobras vagales, la adenosina, el verapamil, el diazepam, ¿sí? O algún tipo de beta bloqueante, el más utilizado es el atenolol, ¿sí? O endovenoso o vía oral. Pero en esta sí se utiliza mucho lo que es primero las maniobras vasovagales y la adenosina, ¿sí? ¿Cuándo se cardiovierte? ¿Y cuándo hay que cardiovertir? Cuando hay signos de inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica cuando hay signos de hipotensión, ¿sí? Bien, después, por otro lado, tenemos, acuérdense que estamos hablando de trastornos auriculares, ¿sí? Arritmias supraventriculares. Tenemos lo que es el aleteo auricular o flutter, ¿sí? Es un disparo repetitivo de las ondas P, ¿sí? Y el ventrículo responde solamente a algunos de estos estímulos, ¿sí? O sea que hay un montón de estímulos, ¿sí? De la onda P, un montón de estímulos del nodo sinusal, tácate, 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 pero el ventrículo, sí, o sea, llegan al nodo auriculoventricular solo algunos, ¿sí? Entonces en el electrocardiograma, ahora lo vamos a ver, tenemos un montón de ondas P, ¿sí? Y el QRS va a responder a solo algunos. Y fíjense que acá dice que tenemos una descarga de impulsos auriculares de entre 220 a 300 por minuto, ¿sí? Pero los QRS solamente, o sea que los ventrículos se van a contraer no 220 a 300 veces, sino que algunas veces, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estos latidos auriculares más rápidos van a impedir que las aurículas bombeen toda la sangre hacia los ventrículos, ¿sí? Y como resultado, los ventrículos van a bombear menos cantidad de sangre al cuerpo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener también signos de inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Tensión, piel fría, pálida, ¿sí? Cianosis, bueno. Bien, las ondas de aleteo reemplazan a las ondas P en el electrocardiograma, ¿sí? Son las llamadas onda F. Acá cuando estamos hablando de un aleteo auricular estamos hablando de las ondas en dientes de sierra, ¿sí? La configuración en dientes de sierra. ¿Mm? Hay una ausencia de conducción, bueno, 1 en 1, onda P, QRS 1 en 1, ¿sí? Acá lo vemos con ondas F de mayúsculas, las ondas en dientes de sierra. Acuérdense lo que dijimos recién, que las ondas P son reemplazadas por las ondas F en dientes de cierre. Lo que hay es un gran riesgo de trombos, ¿sí? Puede aparecer en ritmo regular o irregular en los complejos QRS, ¿sí? Y donde más se visualizan en el electrocardiograma es en D2, D3 y en ABF, ¿sí? Bien, acá, por ejemplo, tenemos un electrocardiograma, fíjense qué claras que están las ondas en dientes de sierra o ondas F, ¿sí? Se llaman así dientes de sierra porque asimilan a una sierra, ¿sí? Fíjense lo que son los complejos QRS, solamente van a responder a alguna de estas ondas P, ¿sí? No a todas, ¿sí? Sino alguna. Ven, acá tenemos onda P, onda P, onda P, QRS, ¿sí? Onda P, onda P, ¿sí? Solamente van a responder a algunas. Estas son las llamadas ondas de aleteo, ¿sí? El reconocimiento se usan los siguientes criterios. Primero hay un disparo repetitivo en un foco de las aurículas, ¿sí? El ciclo FF es regular, ¿sí? Entre F y F es regular, ¿sí? Las ondas F, dientes de sierra, reemplazan a las ondas P, ¿sí? Y el complejo QRS habitualmente, digo habitualmente, se parece al del ritmo cardíaco normal, ¿sí? Parece que un QRS, ¿sí? Tiene una apariencia un poco normal. Acá está un poco ensanchado, yo no lo veo muy anormal en este ejemplo, pero bueno, actualmente parece normal. Y bueno, puede ser el ritmo regular o irregular, ¿sí?
tenemos lo que es el aleteo o flúter auricular de alta respuesta o de baja respuesta. Y el de alta respuesta es que el ventrículo, o sea, el complejo QRS, responde muchas veces. Entonces vamos a tener una taquicardia, ¿sí? Y hay mayor riesgos de coágulos, ¿sí? Y de trombosis izquierda, ¿sí? Trombosis del hemicardio izquierdo. Entonces lo que me puede llegar a aparecer es un riesgo de ACV isquémico, ¿sí? Porque acuérdense que en el de alta respuesta, ¿sí? Van a generar coágulos, ¿sí? Este coágulo puede viajar por lo que es a través del ventrículo izquierdo, arteria aorta, ¿sí? Y, bueno, callado aórtico, y puede alojarse en lo que es alguna arteriola, ¿sí? De la vasculatura del cerebro. Y entonces me puede llegar a producir lo que es un ACV isquémico, ¿sí? Por embolismo, tromboembolismo. Y sale del lado del hemicardio derecho, ¿sí? Si el trombo que se origina del hemicardio es derecho y sale a través de lo que es el ventrículo derecho, viaja por lo que es la arteria pulmonar, ¿sí? Va a desembocar, ¿sí? En algún pilar pulmonar, ¿sí? Y me puede hacer un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y en los que son de baja respuesta es cuando el ventrículo me responde pocas veces, ¿sí? A lo que es la excitación, ¿sí? O el estímulo del nodo sinusal. Bien, el tratamiento puede ser cardioversión farmacológica o eléctrica, ¿sí? Lo que más vemos nosotros que se implementa es la cardioversión farmacológica, ¿sí? Con el uso de amiodarona, digoxina, ¿sí? Beta bloqueantes y anticoagulantes son necesarios más en los que son los flúter-auriculares de alta respuesta, por esto no del riesgo de la generación de trombos, ¿sí? Lo que pasa es que se contrae y se relaja tan rápido, ¿sí? El corazón, las cámaras cardíacas, ¿sí? La aurícula, que no permite el vaciado completo, ¿sí? Y este torbellino interno, digamos, que hay en las aurículas, son propensos a la generación de trombos. Bien, como les había dicho, lo que más vemos nosotros es la administración de digoxina, ¿sí? Que se administra digoxina, una ampolla endovenosa, endotubo, directa, cada 30 minutos, y bueno, los cuidados de enfermería es esta persona que recibe la digoxina tiene que estar conectada a monitorización cardíaca continua, a los monitores cardíacos a través de los electrodos, vimos en el video de la clase anterior, o también vemos mucho que se usa lo que es la amiodarona, ¿sí? Que se utiliza la dosis de carga, son 5 miligramos por kilo, una ampolla de amiodarona trae 150 miligramos, obviamente que la dosis la establece el médico, se realiza una carga inicial de amiodarona, donde se pasa de forma rápida, alrededor de media hora, ¿sí? O entre 30 y 60 minutos, ¿sí? También con monitorización cardíaca, y una vez que pasó la dosis de carga, se utiliza una dosis de mantenimiento, ¿sí? Acuérdense que esta amiodarona va diluida, ¿sí? Tanto la dosis de carga, que va en 200 mililitros de solución fisiológica, o algunos también usan dextrosa al 5%, ¿sí? Y la dosis de mantenimiento es en 500 mililitros con administración por bomba, ¿sí? Una bomba de difusión continua. Y los cuidados que tenemos que tener es que la persona se puede hipotensar, ¿sí? O sea, va a eh, ahondar más la hipotensión del paciente, ¿sí? Hay que tener cuidado. Bueno, igual sí se utiliza. Bien. Lo que es la fibrilación auricular, ¿sí? Lo que hay es una desorganización e incoordinación de las contracciones de las aurículas, se llaman ondas F en minúscula, no aparecen en dientes de sierra, ¿sí? Sino que aparecen más desorganizadas. Los QRS que le proceden son muy irregulares, ¿sí? Muy irregulares. Tenemos una frecuencia mayor de las ondas F, ¿sí? Entre 750 y 600 minuto, y las aurículas tiemblan continuamente en lugar de contraerse, ¿sí? La contracción es aún menos efectiva, ¿sí?
las ondas de la, menos efectiva que el flúter auricular o el aleteo auricular, ¿sí? Las ondas de la fibrilación se dividen en dos categorías, bueno, ondas gruesas y ondas finas, ¿sí? Hay ondas gruesas que pasan a los ventrículos de forma intermitente, ¿sí? O sea que acá lo que tenemos es que los complejos QRS no responden tampoco todos a las ondas F, ¿sí? Pero sí responden de forma más irregular. ¿Mm? Bien, bueno, acá como dice, la conducción, los impulsos hacen que los ventrículos respondan en forma irregular. Y el ritmo, ¿sí? Es irregular y rápido. ¿Sí? Hay mayores QRS, ¿sí? Más irregulares y más rápidos. ¿Dónde se pueden evidenciar mayor las ondas F? En B1, ¿sí? Generalmente una fibrilación auricular también está acompañada con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Con desaturación de oxígeno, bueno, con una frecuencia cardíaca, con un pulso cardíaco regular también, la piel fría, cianótica, ¿sí? Bueno, acá se ve medio nublado el ejemplo que les puse. Para establecer una fibrilación auricular se utilizan los siguientes criterios, ¿sí? Las ondas F, fíjense, multifocales reemplazan a las ondas P con una frecuencia que van entre los 350 y los 600 por minuto, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un ejemplo de un electrocardiograma con ritmo sinusal normal, y acá fíjense lo que son las ondas F, ¿sí? Que suplantan a las ondas P, son totalmente regulares, ¿sí? Que son dimórficas, ¿sí? O sea que no tienen una misma forma, ¿sí? Sino que son de formas irregulares, que lo que es el complejo QRS, ¿sí? Responden de una forma irregular, ¿sí? Fíjense que la respuesta ventricular irregular, el ciclo RR, varía constantemente, ¿sí? Es totalmente irregular, y el QRS lo que tiene es que parece de un ritmo cardíaco normal, o sea, el QRS generalmente no estaría alterado. Y recuerden esto, de donde más lo podemos observar es en B1, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento en lo que es la fibrilación auricular? También cardioversión farmacológica o cardioversión eléctrica, ¿sí? La cardioversión eléctrica también, la cardioversión eléctrica sincronizada se utiliza cuando tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto y en estabilidad hemodinámica. Y acuérdense que también se le administra heparina al paciente, ¿sí? Anticoagulante, para evitar esto, que se formen toda frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto, tenemos que prestarle atención, tenemos que abrirle los ojos y ver a qué se debe esa frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto, ¿sí? Tenemos que ver, cuando identificamos esta frecuencia cardíaca, tenemos que ver si es regular, con ritmo regular o irregular, si la persona está presentando alguna alteración, porque también está con taquicardia por hipertermia, ¿sí? Por hipoxia, por hipotensión, ¿sí? Tenemos que tratar primero de identificar la causa. Ahora, es un paciente que está normotérmico, bueno, la hipertensión también puede llegar a estar, ¿sí? Es una arritmia. Pero bueno, ¿sí? Tenemos que prestarle atención, ¿sí? Bien, y la cardioversión farmacológica es esta que expliqué recién, ¿sí? Que generalmente se administra amiodarona, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son las arritmias ventriculares, ¿sí? Ventriculares de los ventrículos, obviamente. Así como teníamos las contracciones auriculares prematuras, también existen las contracciones ventriculares prematuras, ¿sí? La característica que tiene es que hay excitación, ¿sí? De lo que es el QRS de los ventrículos, ¿sí? Pero no lo precede la onda P, ¿sí? Porque acá es ventricular, ¿sí? Comienza en los ventrículos. En interrupción, ¿sí? En el orden de bombeo normal, no se identifica onda P previa, ¿sí? Pero sí un QRS ancho. También acá está medio, no se ve muy bien, ¿sí? Pero se puede observar, ¿sí? Esta contracción ventricular prematura, ¿sí? Generalmente no llevan tratamiento médico, ¿sí? Pero sí ya se empiezan a
formar de forma continua, en dupla o en triplete, se llaman así, hay que dar aviso, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos mejor, ¿sí? Una P, QRST, ¿sí? Y acá tenemos una extrasístole ventricular, ¿sí? Fíjense que el QRS es de un aspecto anormal, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra, ¿sí? Bien, bueno, acá entramos en lo que es la taquicardia ventricular. Presten atención a esto, lo que es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, porque cuando nos aparece taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, son ritmos que se consideran ritmos de parada cardíaca, que bueno, lo vamos a ver en la clase que viene, pero por eso prestenle especial atención a esto, ¿sí? La taquicardia ventricular son complejos ventriculares muy seguidos, ¿sí? Quiere decir que, bueno, hay un foco localizado en un ventrículo que se dispara y se despolariza, ¿sí? Se propaga a lo que es el otro ventrículo, ¿sí? Los complejos QRS son anchos, ¿sí? Son mayores a 0,11 segundos, mayores a 3 cuadraditos chicos, tienen un aspecto extraño, ¿sí? No se visualiza ninguna onda P, ¿sí? Que lo antecede, o sea, son directamente QRS, 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 de características anchas, lo que tiene que no se puede sostener en el tiempo, ¿sí? Consumen mucho oxígeno y el corazón se cansa, ¿sí? Un ritmo cardíaco rápido, ¿sí? Me puede llevar a una fibrilación ventricular, ¿sí? Para el reconocimiento de una taquicardia ventricular se tienen que reunir los siguientes criterios, ¿sí? Tiene que haber una serie de 6 o más extrasístoles ventriculares, ¿sí? ¿Vieron cuando recién les dije lo de la contracción ventricular prematura? ¿Sí? Bueno, no pasa nada, pero si ya cuando hay extrasístoles ventriculares continuas, ¿sí? Ahí se puede llegar a considerar que es una taquicardia ventricular, ¿sí? Que tiene una frecuencia entre 100 y 250 latidos por minuto, ¿sí? Los complejos QRS son anchos y fuera de lo común y no hay ninguna onda P presente, ¿sí? Bien. Bien, el tratamiento, esto es medio, esto es medio matete, pueden ir poniendo pausa, lo van leyendo, vamos retrocediendo, yo hago así a veces cuando tomo clases y no lo entiendo muy bien. Igual les vamos a dar bibliografía de sostén, así que no se preocupen. Bueno, tratamiento va a depender, ¿sí? Si la taquicardia ventricular es con un QRS regular, ¿sí? Generalmente es monomórfico, monomórfico quiere decir que tiene una misma forma, ¿sí? Obviamente que entre derivación y derivación la forma va a ser distinta, pero dentro de la misma derivación el QRS va a ser de aspecto monomórfico, de aspecto igual, ¿sí? O irregular, que es dimórfica, como es en el caso de las torsadas de Point, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a depender si el QRS, vemos, es regular o irregular, ¿sí? O si hay inestabilidad o no hemodinámica, ¿sí? Si el QRS es regular, con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? O sea que los complejos QRS son regulares, pero hay inestabilidad hemodinámica, lo que está indicado es la cardioversión eléctrica sincronizada, ¿sí? Acuérdense cuáles son los cuidados de enfermería, ¿sí? Usen un buen gel conductor, nunca usen alcohol gel, ¿sí? Porque le pueden llegar a causar quemadura a la persona, tienen que administrar algún tipo de analgésico opioide, ¿sí? Previo, ¿sí? Porque le va a causar dolor, le va a requerir apoyo de oxígeno, ¿sí? Em, Más bueno, la cardioversión va a ser con joules bajos, diferentes a lo que es la defibrilación. El voltaje, digamos, de los joules va a estar indicado también por el médico, dependiendo del trastorno, ¿sí? Después cuando tenemos el QRS regular, pero sin inestabilidad hemodinámica, lo que más se usa también es lo que es la miodarona en sus dosis de carga y luego la dosis de mantenimiento, ¿sí?
Si no responde, se puede realizar lo que es la cardioversión. Ahora vamos a un QRS, una taquicardia ventricular un poco más grave, ¿sí? Cuando hablamos de irregular, ¿sí? Cuando es un QRS irregular con inestabilidad hemodinámica, lo que se hace es, se desfibrila, ¿sí? A dosis máxima, ¿sí? Si es monofásico, 360 joules, si es bifásico, se utilizan lo que son los 200 joules, ¿sí? Eso depende del desfibrilador que tengan ustedes en cada unidad, ¿sí? Pero acuérdense esto, si es irregular con inestabilidad hemodinámica, lo que está indicado es la desfibrilación. Y si es irregular o sin inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Si es sin inestabilidad hemodinámica, se tiene que evaluar lo que es el intervalo QT, ¿sí? El tiempo, ¿sí?, que hay entre lo que es la onda Q, ¿sí?, y la onda T, ¿sí? Tenemos un QT largo, estamos hablando de lo que es la torsada de Point, ¿sí?, que ahora también vamos a ver una imagen, ¿sí? Bueno, lo que hay que hacer ante esto es lo que es el control electrolítico, generalmente el potasio. También cuando veamos causas de la parada cardiorrespiratoria vamos a ver que tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia son causas de parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Bien, una vez que se establece lo que es el control del potasio, se puede progresar a lo que es la administración de sulfato de magnesio, ¿sí? Una ampolla de 1,5 gramos en 100 mililitros de solución fisiológica, a pasar entre 5 a 30 minutos, ¿sí? Y si no resulta tan bien, se puede utilizar lo que es la administración de lidocaína endovenosa, ¿sí? Tenemos lo que es un intervalo QT normal, ¿sí? Se administra lo que es amiodarona, ¿sí?, 150 miligramos en 10 a 15 minutos. Y se establece lo que es una dosis de mantenimiento, se utiliza o amiodarona o lidocaína en bolo, ¿sí? Si en ambos QT, si en ambos casos, ¿sí?, tanto largo como normal, no se responde, se puede llegar a desfibrilar en dosis máxima, ¿sí? Es complicado, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, es bastante complejo, pero bueno, no se preocupen porque ustedes no van a decidir, eso lo entregan al médico, o sea, ustedes tienen que identificar el ritmo cardíaco o ver si hay un ritmo cardíaco anormal, ¿sí? Van y llaman al médico, mire doc, me parece que acá hay algo raro, está con una frecuencia cardíaca mayor a 150, está con inestabilidad hemodinámica, el complejo QRS Sancho, esa onda P, mucho no me gusta, ¿sí? No es que van a ir y van a decir, este paciente tiene una fibrilación, una taquicardia ventricular con QT largo, no, ¿sí? Con que sepan identificar que hay algo que está alterado, ya está. Y acuérdense siempre de dar aviso, los electrodos del monitor estén bien colocados, ¿sí? Porque a veces vemos que el monitor cardíaco hace cualquier cosa, pero porque hay interferencia, porque están los electrodos sueltos, porque están mal colocados, ¿sí? Y realicen un electrocardiograma. Si están en el servicio, identifican en el monitor cardíaco ondas normales, le realizan el electrocardiograma al paciente como corresponde, ¿sí? Y ahí identifican que realmente, ¿sí?, tiene alguna alteración, ¿sí?, y ahí van y dan aviso al médico con el electrocardiograma en la mano, ¿sí? Ahora si ven que en el monitor cardíaco está en asistolia, no sienten el pulso carotidio, no lo sienten, el paciente no responde, vayan a avisarlo, ¿sí? No pierdan tiempo en hacer un electrocardiograma, ¿sí? Pero bueno, nada, esto que les expliqué recién es bastante complejo, ¿sí? Pero bueno, es más o menos también para que se guíen, ¿sí?, y para que sepan todas las opciones que hay y cuáles son los fármacos que se utilizan, el tema de la cardioversión y de la desfibrilación, ¿sí? Siempre tengan el desfibrilador a mano, identifiquen en qué parte está del servicio para después en el momento de la urgencia no perder tiempo, buscarlo, ¿sí? Bien, acá tenemos también lo que es un ejemplo de una taquicardia ventricular. Fíjense que el QRS es anchísimo,
acá podemos ver los cuadraditos, ¿sí? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos pequeños, ¿sí? Y habíamos dicho que un QRS normal tiene que medir 0,11 segundos, ¿sí? O sea, menos de cuadraditos chicos, ¿sí? Fíjense acá cómo es que está el foco de la excitación, ¿sí? En el ventrículo. ¿Mm? Fíjense cómo es sostenido, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Es una taquicardia ventricular. ¿Mm? Aparentemente es de ritmo regular, ¿sí? Y pareciera monomórfica. Bien. Otra de las cuestiones que tenemos que ver es si es una taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, ¿sí? Una taquicardia ventricular sostenida es cuando por lo menos dura 30 segundos, ¿sí? Y conlleva este ritmo conlleva a un colapso hemodinámico, ¿sí? Requiere lo que es la cardioversión eléctrica. Por otro lado, la taquicardia ventricular no sostenida es que termina en forma espontánea antes de los 30 segundos y el paciente no colapsa, ¿sí? Bueno, acá el paciente colapsa, obviamente, porque imagínense que los ventrículos, ¿sí? Están estimulados, ¿sí? Tan rápidamente, ¿sí? No logran a tener una contracción efectiva, ¿sí? No logra a bombear, no llega a bombear sangre adecuadamente. Bueno, acá tenemos más de lo que es una cardia ventricular sostenida, ¿sí? Pareciera. ¿Sí? Porque llega más de lo que son, bueno, no sabemos, tendríamos que contar bien, ¿sí? Acá nos llegamos a los 30 segundos. ¿Sí? Pero bueno, fíjense, ¿sí? Cómo es la forma, ¿sí? Monomórfica, ¿sí? Y de un complejo QRS alto. Bueno, y después por otro lado tenemos lo que es la fibrilación ventricular, eh, que bueno, esta sí ya es bastante mucho más grave, es una situación de emergencia, existen focos ventriculares múltiples, ¿sí? Que se disparan rápidamente, de forma repetida y al azar, tenemos una frecuencia entre 150 a 500 estimulaciones por minuto, ¿sí? Son contracciones rápidas, eficaces, incoordinadas de los ventrículos. Acá directamente ya no llega, el ventrículo es incapaz de bombear sangre, ¿sí? Así que se produce el colapso rápidamente, ¿sí? No hay latido audible, no hay pulso palpable, ¿sí? No hay respiraciones, hay ausencia de un complejo QRS y ausencia de actividad auricular reconocible, ¿sí? Un ritmo totalmente irregular y si no se corrige, me va a llevar a la parada cardíaca, ¿sí? Una morfología caótica, ¿sí? Fíjense, la morfología, la forma de estas ondas, es totalmente polimórfica, totalmente caótico, ¿sí? Lleva a la pérdida total de la contracción cardíaca y hay una falta de bombeo cardíaco, ¿sí? Imagínense que acá no hay contracciones ventriculares eficaces, ¿sí? Entonces no estaría bombeando sangre adecuadamente. ¿Cuál es el tratamiento? La desfibrilación, ¿sí? Urgente, acudir a buscar el desfibrilador, ¿sí? El desfibrilador, como dice acá, lo que dice es que da un choque eléctrico, ¿sí? De corriente continua que despolariza simultáneamente a todo el corazón, ¿sí? Polariza a todas las células, es como que les da un stand-by, ¿sí? Todo el corazón es despolarizado, ¿sí? Entonces lo que hace es que tras una pausa se iniciaría la actividad eléctrica normal, ¿sí? Iniciaría nuevamente todo lo que es eh, la despolarización, ¿sí? Y la repolarización en su ciclo normal, ¿sí? La eficacia de este tratamiento disminuye con el paso de los minutos, ¿sí? Si se da precozmente, o sea, si desfibrilamos al paciente antes de los 5 minutos de inicio de la fibrilación ventricular, vamos a tener una supervivencia de entre el 49 y el 75%. Ahora, por cada minuto que pasa, ¿sí? La tasa de supervivencia, ¿sí? Disminuye un 10 a 15%, o sea, aumenta la mortalidad del paciente de un 10 al 15%. ¿Sí? Bueno, acá tenemos lo que es un ejemplo, ¿sí? De lo que es una fibrilación ventricular. Fíjense cómo son, ¿sí?
las ondas totalmente desorganizadas, ¿sí? Los complejos también no se identifican bien, pero son QRS anchos, ¿sí? Totalmente regulares. Bueno, la torsada de Point es una, como lo vimos anteriormente, es una variante de la taquicardia ventricular, es poco frecuente, ¿sí? Se da en el contexto de lo que es el tipo de QT largo. Hay una fase de repolarización, hay un alargamiento en lo que es la fase de repolarización, ¿sí? Se dice que se llama torsada de Point, esta forma que presentan, ¿sí? de cinta enroscada, ¿sí? Pero es una variante de la taquicardia ventricular, no sé por qué lo puse acá en la parte de fibrilación ventricular. Bueno, bien. Bueno, respiramos un poquito y nos queda esta última parte de los bloqueos, ¿sí? Así como vimos recién todo lo que son las frecuencias cardíacas elevadas, digamos, ¿sí? Por arriba de los valores normales. Ahora vamos a ver un poco de lo que son los bloqueos. Bien. Los bloqueos generalmente están relacionados con una frecuencia cardíaca, con una bradicardia, ¿sí? Tenemos de diferentes grados, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿sí? Las de primer grado, fíjense que tenemos la onda P, acá tenemos un ejemplo de una onda P, ¿sí? Y le responde un QRS normal, ¿sí? Fíjense que acá el bloqueo tenemos onda P y hay un tiempo, ¿sí? Prolongado que es mayor a 0,2 segundos, o sea, mayor a un cuadradito grande, y recién, ¿sí? Pasa un tiempo largo y aparece el complejo QRS, ¿sí? Onda T, onda P, tiempo largo, complejo QRS, ¿sí? Fíjense cuál es la diferencia entre onda P, QRS, ¿sí? Y acá onda P, un tiempo largo y QRS, ¿sí? Este es un bloqueo de primer grado, ¿sí? Un retraso en la respuesta, ¿sí? Del estímulo entre lo que es el nodo sinusal, ¿sí? Y el aurículo ventricular, ¿sí? Ahí hay un tiempo retardado en la respuesta. Generalmente puede aparecer en deportistas en uso de algún antiarrítmico como digoxina, calcio antagonistas o beta bloqueantes, ¿sí? No se requiere un tratamiento específico, salvo que el tiempo sea mayor a 0,3 segundos, ¿sí? Y ahí se va a requerir lo que es el uso de un marcapasos. Bueno, obviamente me va a dar bradicardia. Sepan diferenciar lo que es un bloqueo de una bradicardia, ¿sí? De una bradicardia sinusal, ¿sí? En una bradicardia sinusal yo voy a tener un QRS, ¿sí? Normal, va a pasar un tiempo largo, QRS normal, ¿sí? En este no. El tiempo largo, digamos, se va a dar entre el QRS. Después tenemos los bloqueos de segundo grado, perdón. Tenemos lo que es MOVITS 1 y MOVITS 2. En el MOVITS 1 me van avisando, fíjense acá que tengo onda P, QRS normal, onda P, QRS que el tiempo se va alargando, cada vez más largo, hasta que acá tengo la onda P y me desapareció el QRS. El QRS no aparece, ¿sí? Me dejo la P acá colgada. ¿Para qué? Para luego, ¿sí? Me va a hacer, a hacer un tiempo normal y nuevamente va a empezar el ciclo, ¿sí? De enlentecimiento progresivo, ¿sí? Como bits 1, el intervalo PR aumenta, ¿sí? El tiempo de intervalo aumenta sucesivamente en cada ciclo hasta que va a producir una onda P que no conduce, ¿sí? Volviendo entonces al PR a ser corto. Bien, no suele requerir tratamiento, salvo que se acompañe con inestabilidad hemodinámica que va a requerir un marcapasos, ¿sí? O atropina o isoprotenerol, ¿sí? Uy, qué mal se ve acá. Tenemos un bloqueo de MOVITS 2, ¿sí? En este desaparece el QRS, ¿sí? Pero no hay un enlentecimiento progresivo, ¿sí? Es PQRS normal, PQRS normal. Acá tenemos una onda P, pero el QRS me desapareció, ¿sí? Al contrario, fíjense, al contrario que en el MOVITS 1 me va avisando.
es la que avisa que va a desaparecer, ¿sí? Acá desaparece. En el bloqueo de grado 1, fíjense que no desaparece. Directamente hay un lentecimiento, ¿sí? Lentecimiento, pero tenemos QRS. Acá hay un lentecimiento progresivo hasta que desaparece el QRS. Acá desaparece directamente, ¿sí? Sin enlentecimiento progresivo. Bien. Ya tenemos otro MOVITS 2, yo digo, pensé que venía el bloqueo de tercer grado. No. Otro ejemplo ven, acá tenemos la onda P, acá es normal, ¿sí? Acá desaparece el QRS, ¿sí? Bueno, tenemos casos que pueden ser secuencia determinada, cada 3 R normales, una onda P está bloqueada, ¿sí? O ser variables. Lo que hay que tener cuidado es que este bloqueo auriculoventricular puede progresar a un bloqueo completo auriculoventricular, ¿sí? Y acá tenemos un bloqueo de tercer grado o un bloqueo completo, ¿sí? Que se caracteriza porque que las ondas P van a marchar a su ritmo, ¿sí? Van a ser, van a ser rítmicas entre sí, entre onda P y onda P va a ser rítmicas, ¿sí? Y los complejos QRS van a marchar por su otro lado, rítmicas también entre ellas, ¿sí? Hay una asincronía entre las ondas P y los complejos QRS, ¿sí? Considera una situación de emergencia y requiere la implantación de un marcapasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón es incapaz de bombear sangre adecuadamente. Bueno, esta era la última filmina, sé que es un poco largo, que es bastante complicado, no se preocupen, les vamos a subir material de apoyo, y si tienen alguna duda nos vamos a encontrar, recuerden, todos los viernes a las 9 de la mañana en el turno mañana, y a las 15 horas en el turno tarde para tratar de aclarar las dudas, ¿sí? Pueden ir viendo, pueden ir anotando en un papelito y después nos encontramos y aclaramos las dudas. Es bastante confuso, es un lío tremendo, ¿sí? Como les dije, lo importante, lo de los bloqueos no lo veo tan difícil, igual una cosa es verlo así, después otra cosa es cuando tenés el paciente ahí, el electrocardiograma, que no entendés nada, así que bueno, pero lo importante es que sepan identificar cuando hay un ritmo alterado, cuando no hay un electrocardiograma normal, las ondas no son normales, puedan llegar a dar avisos, ¿sí? Para tratar de resolver, ¿sí? Bueno, les mando un saludo grande, espero que no haya sido muy pesada, pero bueno, son temas que tenemos que ver. Así que bueno, un saludo y cualquier cosa también me pueden mandar un mail, ¿sí? Bueno, un saludo o me pueden dejar un mensaje interno, ¿sí? Bueno, un saludo.